Muy bien, no sé si hay alguien que no tiene hoja, si alguien necesita una hoja, se puede levantar la mano y podemos repartir las hojas. Pues hoy lo que voy a predicar en esta mañana es realmente pues un mensaje aparte, bastante, sí que está relacionado con algo que vamos a estar mirando, Dios mediante, en el mes de septiembre. Así que lo iremos hablando. Quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Eclesiastés para contemplar algo realmente interesante en este capítulo 5 de Eclesiastés. En el capítulo 4, el sabio pues ha hablado de las injusticias en el mundo. Y no tengo que desarrollar este pensamiento con tiempo en esta mañana, ¿no? Lo entendemos. Entendemos que en este mundo, las cosas, mirar por donde miremos, encontramos injusticias. Injusticias en el trato del ser humano con otros seres humanos, injusticias incluso en a veces lo que ocurre en el mundo. Pero aquí el sabio, en el capítulo 4, comenta el tema de las injusticias y realmente el tema es, porque él está desarrollando esa tesis de que deberíamos vivir con gozo, con alegría en el mundo. Si miramos al final del capítulo 2, él presenta dos opciones. Podemos vivir en este mundo frustrados, amargados, tristes, o podemos vivir con alegría. Y dices, suena muy bonito, vivir con alegría. Sí, pero ¿cómo vives con alegría en un mundo? Desarrolla ese tema de cómo se puede vivir en medio de un mundo de aguijones, cosas punzantes, cosas que nos molestan, que causan dolor. Y entonces en el capítulo 4 está hablando de estas injusticias. En el capítulo 5 entra directamente en el tema de la religión. Ahora, esto está enfocado desde la perspectiva de los judíos. Y por lo tanto, tenemos el pensamiento de cuando vayas a la casa de Dios. Quizás a veces usamos el lenguaje. Igual alguno ha dicho en esta mañana, no, esta mañana voy a ir a la casa de Dios. En algunos contextos hablan de la iglesia y lo llaman el templo o el santuario. A veces usamos el lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplicamos, pero aun cuando usamos el lenguaje, yo creo que somos conscientes de que no es así. Esta no es la casa de Dios. Dios no mora en este sitio de la misma forma que veíamos en Israel. Cuando nosotros nos vamos de aquí, no dejamos a Dios aquí. Dios, ¿dónde mora en este tiempo del Nuevo Testamento? ¿Dónde mora? Y no es ningún accidente, entonces, que Pablo hable y diga, hablamos de una persona. Entonces, el lenguaje lo vamos a tener que entender en ese contexto y hacer la aplicación a nuestro caso, ¿vale? Pero el lenguaje, aún así, es importante. Así que vamos a ver estos consejos de cómo podemos vivir en un mundo roto por el pecado. Y todo está enfocado en ese pensamiento de nuestra relación con Dios, en estos primeros 7 versículos de este capítulo. Y lo que está haciendo Salomón aquí es que está tratando 2 errores que tenemos. Son 2 errores curiosos, ¿vale? El primer error, ¿cuál es? Bueno, el primer error tiene que ver con tener prisa. Si miráis en el versículo 5, el versículo 1 del capítulo 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, imaginando este momento que uno subía al templo, dice, guarda tu pie, acércate más bien
para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ese pensamiento de uno que va a la presencia de Dios y va para hablar. Va para ser alguien importante. Es curioso. Bueno, creo que esto lo compartí hace unas semanas. Estuve hablando con mis vecinos una noche que estaban de tertulia ahí en la puerta. Entonces me senté con ellos un momento en la mesa y hablando me preguntó uno, dice, oye, el tema ese de la nave que habéis comprado y tal. Digo, bien, ya estamos ahí. Y aproveché, digo, bueno, mira las fotos. Entonces saqué las fotos. Y uno que no es vecino, es amigo de los vecinos, es un hombre curioso, que me dijo a mí, si yo te visito, ¿puedo subir ahí a hablar? Y dije, no, ni voy a entrar en el juego. No. ¿Por qué vendría él con el deseo de subir aquí a hablar? ¿Para ser alguien importante? ¿Para decir alguna tontería? No lo sé. Pero qué curioso el pensamiento de los que suben a la casa de Dios y vienen con el pensamiento de, wow, voy a dejar a todo el mundo impresionado. ¿Estáis pensando también conmigo en la parábola que contó Jesús? 2 hombres subieron al templo a orar. Bueno, cada uno oraba de su propia manera, ¿no? El publicano, ahí en un rincón, sin levantar la vista, empieza a dar golpes en el pecho. Me llama la atención en el castellano actual, dar golpes en el pecho, automáticamente se entiende que es una persona falsa, un fariseo, pero bíblicamente era una persona sincera y estaba dando golpes en el pecho porque sabía que no merecía estar ahí. Y ahí su única oración es, ten misericordia de mí. Me hace pensar en aquel ladrón en la cruz, que no daba golpes en el pecho porque tenía las manos clavadas, pero estaba en la misma actitud. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. O sea, no tengo nada que me podría ganar favor contigo, lo único que pido es misericordia. Pero había otro hombre que subió al templo aquel día, aquel fariseo, y su oración era increíble. A mí siempre me encanta como lo dice en castellano, dice, oraba consigo mismo de la siguiente forma. Qué curioso, ¿no? Oraba consigo mismo. O sea, sus oraciones supuestamente estaba orando y hablando con Dios, pero no. Él estaba hablando consigo mismo. ¿Y qué fue lo que dijo en esta oración? Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Que yo, y saca su lista, su currículum delante de Dios. Mira todo lo que yo hago delante de Dios. Mira todos los motivos que Dios tiene de estar encantado conmigo. Y cuando ha terminado de repasar su currículum, ya para rematar la situación, dice, y menos mal que no soy como aquel publicano allí. Ese es el pensamiento que Pablo desarrolla a los filipenses cuando dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, ni para bajar a los demás, ni para subir a ti mismo, sino que en humildad considerad a los demás como más valiosos que ti mismo. Aquí tenemos el pensamiento de uno que va con prisa para poder conseguir que la gente le escuche. Y dice, no vengas con prisa, vente con calma para escuchar a Dios. Por cierto, aquel publicano, él había escuchado a Dios. Y por eso sabía que era un pecador que no merecía nada delante de Dios. Qué interesante este pasaje. Los que tienen prisa y no guardan su pie, ni su corazón, ni su boca, sino que vienen para llamar la atención. Y lo que dice aquí Salomón es súper fuerte, porque dice, ellos están ofreciendo el sacrificio de los necios.
en la historia esa del publicano y el fariseo. Esas historias son las razones por las cuales en el castellano actual llamar a una persona un fariseo no es un cumplido. En los días de Pablo, Pablo no tiene problema con decir yo era fariseo, porque sabía que la reacción hubiera sido wow. Pero hoy en día, en castellano, en el siglo XXI, llamas a una persona, es que tú eres fariseo, estás diciendo que es hipócrita. Y es precisamente lo que pasa en este pasaje. Hay personas que vienen como necios para intentar ofrecer a Dios algo que piensan que va a impresionar a Dios. Y lo que no saben es que Dios no está impresionado con nada de lo que podamos ofrecerle. Hace años ya, bueno, yo tendré que buscar historias nuevas porque voy introduciendo todas las historias diciendo, he contado esta historia antes. Bueno, recuerdo, ¿habéis comprado algo en Reto alguna vez? ¿Habéis ido al rastro de Reto? Que es interesante. Los chicos que están trabajando ahí, algunos son muy majos, otros dices, este lleva poco tiempo fuera de las sustancias. El caso es que estuve ahí en Reto buscando un mueble y entró una mujer y estaba delante de mí y había visto un mueble que le gustaba. Y en ese momento, no sé, igual lo han cambiado, pero en ese momento no ponían precio nunca. Entonces tenías que buscar a un chico para preguntarle cuánto cuesta. Y siempre para mí la reacción era igual. El chico venía y decía, ¿cuánto vale este mueble? Y me miraba así y decía, pues dame 150. Como que los precios no están publicados en ningún sitio. Él mismo lo inventa, lo saca de la cabeza. El chico dice a la mujer, pues 150. Y la mujer le dice, te doy 80. Ah, está negociando el precio, ¿no? Y el chico dice, pues no. Y se dio la vuelta y se fue. Y me encantó porque, claro, este chico no vive, o sea, si él vende el mueble en 150 o lo vende en 100, su vida continúa, o sea, no es su negocio, o sea, al final es curioso. Y él no tiene ninguna detrás de él. Perdón, 90, 100, 110. O sea, y el chico, yo creo que no le vendió el mueble, por lo menos en mi memoria era así. Que no voy a liarme con todo esto. Pero pienso en esto muchas veces, que venimos ante un Dios santo y decimos, Dios, yo me iré a la iglesia todas las semanas. Bueno, si no tengo otra cosa que hacer. Señor, voy a dar ofrendas, siempre y cuando me sobre un poco. Y como que venimos a Dios con pensamientos de que le podemos ofrecer algo. Y yo he imaginado a Dios muchas veces como aquel chico del rastro que dice, pues no. No, yo no tengo necesidad de empezar a negociar contigo. No. ¿Con quién tendré yo comunión? Con personas santas como yo. ¿Quién puede ser santo como Dios? Nadie, sino los que están en Cristo Jesús. El sacrificio de los necios es intentar pensar que puedo ofrecerle a Dios algo que le impresione. Sinceramente, Dios tiene más interés en que no vayamos corriendo para hablar, sino que vengamos para escuchar. Y cuando venimos ante Dios con oídos preparados para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, es precioso ante sus ojos. El pasaje termina con este pensamiento en el 2. Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No es que Dios está muy lejos y por lo tanto no podemos gastar llamadas. Bueno, es que esto ya no se entiende hoy en día, ¿no? Que había un momento, chicos más jóvenes, en que se pagaban las llamadas y las llamadas a distancia costaban más y
hablabas un minuto y colgabas, porque cobraba mucho dinero en todo esto. Pero ese no es el pensamiento aquí. No es que Dios está a larga distancia y por lo tanto no se puede dar mucho. El pensamiento es que Dios está por encima de nosotros. Y cuidado con el pensamiento de que yo llego y Dios me tiene que escuchar, porque al final me lo merezco. El pensamiento es, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¿Reconoces a Dios como Dios? Es triste, pero a veces podemos intentar invertir esta orden en nuestra mente como si nosotros fuésemos por encima de Dios y como que Dios llega a ser nuestro siervo que está obligado a escucharnos y hacer todo lo que le pidamos. Este pensamiento es más común de lo que imaginamos fuera. ¿Cuánta gente no hay que amargada, porque Dios no les ha escuchado y no les ha hecho lo que le pidieron? Pero tengo que admitir también, el pensamiento ha entrado también entre nosotros. Y quizás sin pensarlo, empezamos a elevarnos a nosotros por encima de Dios para decirle a Dios qué hacer las cosas. Y escuchamos lo que Dios dice en su palabra y decimos, pero no debe ser así. ¿Perdón? Él está en los cielos y tú, aquí abajo, aprende tu sitio. Aprendamos a reconocer a Dios como Dios. Ahora, estamos en el Antiguo Testamento y como dije, es un pasaje que está hablando claramente del templo, de la religión de los judíos. ¿Es lícito tomar ese pasaje y decir, bueno, ¿y para nosotros qué? Pues os digo que sí, y sobre todo porque noto que Santiago o Jacobo toma ese mismo pensamiento y lo desarrolla. ¿Reconocéis estas palabras? Él dice, tanto para oír, tardo para hablar. Esa observación muy buena que Dios nos viejas bien en su boca no tiene embrague. Es triste, eh, pero tengo que decir que he tenido momentos en que han salido las palabras de mi boca y tristemente a veces he estado ahí como, madre mía, ¿cómo he dicho eso? Hacemos bien en escuchar y sobre todo cuando llegamos a lo que es Dios. Y Santiago lo lleva en la dirección de recibir la palabra implantada. En ese contexto, no solamente es un buen consejo que alguien te puede dar. Tú antes de hacer cualquier comentario, cuenta 10. Vale, si tienes un consejo así, sí, pero ese no es el contexto de Santiago. No nos está diciendo cómo podemos influenciar y animar a las personas alrededor. Está Dios y dice, somos rápidos de echar y lentos para... En ese contexto, Santiago ha estado hablando de las tentaciones y de las pruebas en la vida. ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos en momentos? Todo lo que está pasando por la mente. Él dice, no, tenerlo por sumo gozo. Y dice, ¿sumo gozo? ¿Cómo? Pero no es lo que siento en estos momentos. Entonces, cállate y escucha. Dice, sí, pero no sé. Pues pídele sabiduría a Dios. Dios da abundantemente. Dios jamás te echa en cara la petición de sabiduría. Jamás dirá Dios, otra vez, me estás pidiendo sabiduría, otra vez. Dios quiere que pidamos bien en aprender a escuchar a Dios, porque cuando empezamos a recibir la palabra implantada, Dios puede obrar en nuestra vida. Y yo, antes de continuar con este mensaje, quiero hacer esta aplicación directa en cuanto a la primera recepción de la palabra en nuestra vida. El momento en que dejamos de ofrecer el sacrificio de los necios, intentando
a Dios, intentando siempre tener a personas alrededor que podemos compararnos y decir, bueno, por lo menos no soy tan malo como esa persona. Por lo menos no hago lo que hace esta persona. Este es el sacrificio de los necios y no impresiona a Dios, no funciona. Lo que tenemos que hacer es venir a Dios con los oídos abiertos y decir, Señor, háblame. Y el Señor dice, pecador. ¿Pecador? ¿Yo? No, hay muchos peores que yo. Y Dios dice, sí, habrá peores que tú, pero eres un pecador delante de mí. Os pregunto, ¿podemos recibir esta palabra de Dios? ¿Podemos escuchar esto? Dice David, eso es muy fuerte. Que no quiero verme a mí misma de esta forma, quiero verme de otra forma. Sí, de los necios. Ese mal de muchos, consuelo de tontos. Y sin embargo, nos invita a escuchar, dejar que Dios nos hable. Vamos a continuar con el pasaje. El primer error es venir con mucha prisa para hablar y poco pensamiento de escuchar. El segundo error es venir con mucha tranquilidad para cumplir. Qué interesante que el pasaje continúa. Y si en el versículo 2 habíamos leído, no des prisa ni se apresure tu corazón, en el 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Qué interesante, podemos tener prisa para lo que no debemos tener prisa y luego podemos estar súper tranquilos en lo que deberíamos decir, tengo que estar en esto. El contexto, una vez más, es un contexto muy de la religión, de los judíos, muy del Antiguo Testamento, el pensamiento de los votos. Llegar a hacer un voto a Dios. Podemos leer de esto en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos buenos y malos. He puesto aquí dos pasajes, primero de Samuel, capítulo 1, tenemos la historia de Ana, la madre de Samuel. ¿Recordáis su voto? Llegó al lugar de Dios, al tabernáculo de Dios, rota porque no podía tener su familia, que es una familia atípica, una familia que no sigue el patrón de Dios. Este marido, este hombre, se había casado con dos mujeres. Una mujer ya tenía dos hijos, la otra mujer no podía tener hijos. Y ya esta situación se produce un infierno para esta mujer, porque el deseo de su corazón es tener hijos y la otra no para de tener hijos y encima le echan cara. Encima tiene la gracia de decir, bueno, ya llegará, no te preocupes, que total somos las dos esposas del mismo hombre, hasta quien pare al niño. Cualquier cosa se podría intentar decir para mejorar la situación, ¿no? Pero Ana va delante de Dios y pide a Dios, por favor, está tan compungida en este momento que Elí la ve borracha y la juzga como tal. Cosa curiosa que no había juzgado a sus propios hijos que sí efectivamente estaban borrachos en la presencia de Dios, pero rápidamente juzga a esta mujer por ser borracha, por estar borracha en la presencia de Dios. Pero ella en ese momento promete a Dios algo. Dice, Dios, si tú me das a un hijo, te lo entrego. ¿Tenía que hacer eso? No, pero lo hizo. Lo hizo de corazón diciendo, Señor, si tú me entregas, será tuyo. Pero hacemos bien, padres, en tener esa mentalidad. Dios nos ha entregado. Y la mentalidad del mundo es hijo mío, es mío, yo hago con él lo que me da la gana. Bueno, tampoco se puede hacer lo que te da la gana, pero la mentalidad del mundo va en esa dirección. La mentalidad del cristiano tiene que ser, los hijos son herencia de Jehová. Bendito el que tiene su aljaba lleno de ellos. Ese pensamiento que es un regalo que Dios me ha dado y no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Por eso, padres, cuando llega el momento del nido vacío, bueno, algunos de vosotros ya estáis soñando con ese momento, pero cuando llegue el momento
romper al cristiano, porque nuestros hijos no eran nuestros, estaban prestados, que nosotros los teníamos para invertir y prepararlos para ese momento, para que se fueran a servir al Señor con sus vidas. Bueno, Ana hace este voto. Por cierto, su marido podría haber anulado el voto. Eso lo vemos en Números 30, que un esposo puede escuchar lo que hace su esposa y anular el voto. Eso se llama ser cabeza de hogar. Eso es un tema que hemos hablado antes y volverá a surgir, pero cabeza de hogar no significa que el hombre es el único que tiene voz y voto, no significa que el hombre es el machote que lleva a toda la familia y todo el mundo tiene que estar temblando delante del hombre. Eso no es lo que bíblicamente es ser cabeza. Pero aquí tiene una responsabilidad sobre su esposa y si él ve que ella hace un voto que es necio, él puede anular su voto. También el padre lo puede hacer para su hija mientras está en su casa. Interesante, el marido de Ana no anula ese voto y el voto se queda firme. Y ese voto, cuando efectivamente se queda embarazada, Ana, ¿qué hace? No dice, uy, me he pasado, madre mía, la tontería que he dicho. No, dijo, yo lo prometí, yo lo voy. Y cuando llegó el momento, le lleva al niño al templo y entrega a su hijo al mismo hombre que le había juzgado cuando estaba ella rota delante de Dios. Os digo que hay mucha fe en esta mujer, mucha fe para entregar a un niño pequeño a una casa que es un desastre, sinceramente, en estos momentos. Pero ella cumplía la palabra que había dicho delante de Dios. He puesto otro pasaje porque es otro tipo de voto. Es la historia de Jefté. Jefté hace un voto, dice, bueno, cuando vuelva a mi casa, lo primero que sale de mi casa para saludarme, lo voy a ofrecer a Dios. Y llega a su casa y sale su hija. Jefté no tenía a nadie como cabeza sobre él para decir, qué voto más tonto que has hecho. Aclara lo que quieres ofrecer a Dios. Y Jefté al final cumple su palabra. Si efectivamente ofrece su hija como un sacrificio, un holocausto, o si dedica a su hija al servicio del tabernáculo, eso es una historia que se puede leer. Si tienen más dudas, podemos hablar más sobre este tema, pero el caso es que al final cumple ese voto y entrega a su hija de alguna forma a Dios. Interesante que empezamos con este pensamiento de prometer algo y el es no tardes en cumplir lo que has prometido. Una vez más tenemos los insensatos. El voto de los insensatos tenemos aquí. El voto de los insensatos es decir cualquier cosa y luego estar pillado. Tú has prometido algo y ahora no te da las ganas realmente cumplir lo que has prometido. Él dice hay dos frases aquí que son interesantes. En pantalla no lo comenté antes, pero volvemos a ver algo parecido a lo que habíamos visto antes. Antes había dicho, tal como hay en la mucha ocupación, hay mucho sueño, o sea, tú trabajas fuerte 12 horas y después llegas a casa y te caes muerto en la cama. Dice, en las muchas palabras está la voz del necio. O sea, cuando escuchas las palabras que hablan mucho, estás escuchando la voz del necio. No puedes hablar mucho sin llegar a decir sandeces de vez en cuando. Y aquí en este pasaje continúa con los elementos. Dice, muchos sueños, y aquí el pensamiento, aunque es la misma palabra que había usado antes, ahí se de ocupación, hay mucho cansancio, sueño, pero en estos sueños parece que tiene que ver con él que está soñando que voy a hacer esto para Dios y voy a ser alguien importante, ese tipo de sueño. Y dice, en los muchos sueños hay... Estamos en Eclesiastés, no podemos evitar hablar de vanidad y muchas palabras. O sea,
cuidado con ese pensamiento de llegar a ser necios en nuestra relación con Dios. Pero tal como el otro pasaje terminó con ese pensamiento de reconocer a Dios como soberano, pues aquí también veo lo mismo. Termina el pasaje con algunos consejos prácticos. Dice, oye, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ahora, pensad bien en lo que está diciendo. ¿Está diciendo que no deberíamos prometer nada a Dios? ¿Ha dicho eso? No. Pero ha dicho, si tenemos que elegir entre prometer y no cumplir, y no prometer, sería mejor no prometer. Porque cuando tú prometes a Dios, cuando tú dices, Dios, aquí me tienes, toma mi vida, haz conmigo conforme a tu voluntad. Y luego dices, sí, quiero enviarte. Y dices, ay, Señor, no, 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 no. Yo no hago eso. No estamos bien. Vamos por mal camino. Así que él empieza primeramente, dice, piensa antes de hablar. En ese sentido, volvemos a la primera parte del pasaje. No tengas prisa de prometer todo, como decía Cristo, cuenta el coste. Antes de construir empezar a construir la torre, piensa en lo que va a costar. Que no hay nada como una obra empezada que ahí se queda. Por aquí, por esa zona, todavía se ve esas construcciones que el año 2006, 2007, en el boom, empezaron a construir y ahí llevan 20 años y es hormigón con estructura metálica, algunos tienen ladrillo puesto, pero seguramente ya no vale después de 20 años de estar expuestos al sol, la lluvia, bueno, poca lluvia, pero a los elementos. Pues primeramente piensa y cumple tu palabra. Número 2, no pongas excusas. Es interesante que dice, cuando estás delante del ángel. Ahora, no tenemos a nadie en la iglesia que se llama Ángel, pero no estamos... bueno, Javi lo tiene ahí escondido, que no lo comparte con muchos, pero no estamos hablando de uno que se llama Ángel. Tampoco creo que estamos hablando de un ser con alas que brilla a luz de su cara. La palabra ángel en hebreo es mensajero. Y entonces, a veces hablamos de un ángel que es el mensajero de Dios y efectivamente es un ser angelical que siempre dice las primeras palabras cuando habla con los seres humanos. No temas. Eso es lo que siempre dice el ángel para arrancar la conversación, porque es imponente su presencia. Pero hay otros mensajeros y aquí parece que tiene en mente el que sería el sacerdote. Y he puesto aquí el pasaje Malaquías 2:7 porque ahí comenta que el sacerdote es efectivamente un mensajero, un ángel. Y la idea es que cuando hacías un voto, pues llegabas al sacerdote para cumplir el voto. Y claro, el sacerdote dice, vale, tú prometiste un sacrificio, tú prometiste un toro. Y dice, ¡wow! Un toro. Me he pasado 3 pueblos, que un toro no voy a traer, he traído un perrito. Y dice, no digas delante del ángel, del mensajero, que ha sido un error. ¡Uy! No sabía lo que decía. Mejor es, y cuando prometes, cumples. Pero el tercer consejo es el mejor consejo. Me encanta cómo es el pasaje termina diciendo, pero tú teme a Dios. Vive con esa conciencia día tras día tras día de que Dios está. Dios me ve, Dios oye. Y así, cuando tú prometes, cumple con Dios. Pero qué curioso notar que Santiago, conforme termina con ese pensamiento de ser lento para escuchar, pero rápido, lento para hablar, rápido para hablar, pues lo diré bien en algún momento. Lento y rápido, a continuación pone un ejemplo. Dice, no seáis oidores de la palabra solamente,
Oye, ¿es importante oír? Sí, pero no seáis oidores solamente, sino sed hacedores de la palabra. La palabra nos habla y ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con lo que Dios nos ha dicho. Dios nos habla por la palabra y ¿qué hacemos? Es increíble, pero nosotros hacemos lo mismo que hemos visto aquí. Podemos llegar a escuchar lo que Dios nos está diciendo por su palabra y podemos de alguna forma intentar ignorarlo. Uy, fue por ignorancia, que fue un error, yo no vi eso, se me ha olvidado. Y el pensamiento es cuidado, Dios puede castigar. Pues Dios puede castigar a las personas que prometen mucho y no hacen nada. ¿Quieres que Dios entre en castigo en tu vida de esta forma? No estoy hablando para asustar, para decir, wow, tenemos que obedecer o si no, nos cae un rayo del cielo y nos fulmina. No, ese no es el pensamiento. Pero el pensamiento del sabio es que Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Tú puedes engañar a otros y hacerles pensar que tú eres súper espiritual, pero Dios es el que puede bajar desde el cielo y deshacer la obra de tus manos y hacer que no salga nada de todo tu esfuerzo. Y el pensamiento es, aprende a temer a Dios. Después de todo, terminará el libro, spoiler para los que no habéis leído. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No seamos oidores olvidadizos. El que mira al espejo ve su y se va y se olvida de lo que ha visto. Ese es, una vez más, el sacrificio, el voto de los necios que ignora la realidad. Más bien, seamos obedientes a Dios. Este pasaje definitivamente, si lo ponemos en su contexto, nos habla de cómo encontrar gozo en este mundo roto bajo la maldición del pecado. Y la respuesta es, encontramos gozo en el que no está roto por el pecado, el único que puede andar con nosotros en comunión. Y ese pasaje nos anima a buscarle a Dios, a acercarnos a Dios, a escuchar a Dios y dejar que lo que Dios nos diga lo hagamos. No puedo pensar en un pasaje más importante para nosotros en nuestra vida espiritual. De no venir para intentar impresionar a Dios ni impresionar a los demás. De no pasar por estas puertas para llegar a ser alguien grande que todo el mundo dice, uy, ¿has visto a tal y tal? Sino venir a este sitio para escuchar de la voz de Dios y luego salir por estas puertas para decir, Señor, quiero cumplir con lo que tú has dicho en tu palabra. Quiero vivir de esta forma. Pero pensando en este pasaje, la clave de poder conocer a Dios nos devuelve el pasaje a dos pensamientos. A reconocer lo que somos delante de Dios. Él está en los cielos, yo estoy en la tierra. Y luego vivir en humildad delante de Él. Temer a Dios. Y si lo tengo que resumir con una palabra, la palabra es sumisión. Quiero hablar más del tema de la sumisión. Yo sé que la palabra sumisión es una palabrota en nuestra cultura. Cuando Maribel y yo nos casamos, el que predicó, pues por supuesto, Efesios 5, y habló de las mujeres que deben someterse a sus maridos. Y había un invitado en la boda que después buscó al predicador y dijo, tú has hablado mucho de la sumisión y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, cuidado. ¿Qué significa la sumisión bíblica? Y es un tema que llevo mucho tiempo queriendo, buscando un momento para hablar sobre este tema, pero quiero desarrollar la teología bíblica de la sumisión y establecer bíblicamente qué significa la sumisión. Pero la sumisión empieza con Dios. Cuando nos reconocemos por lo que somos
y decimos, Dios, mi vida te pertenece. Quiero hacer tu voluntad. Entonces pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos venido a este sitio? Igual hay alguien que ha venido en esta mañana y tú has venido y tienes que reconocer que has venido para ofrecer el sacrificio de los necios. Has venido para impresionar a Dios, para impresionar a los demás. Y yo hoy extiendo la invitación a que vengas a Dios a escuchar de Él y que entres en una relación real con Él, que recibas la palabra implantada, como decía Santiago, y que experimentes la transformación que solo Dios puede hacer en tu vida. Pero quizás más de uno de nosotros hemos venido en esta mañana un poco luchando con cumplir con Dios. Y la invitación en esta mañana es, sé coherente con Dios. Haz lo que Dios quiere que hagas. Puede que me digas, David, es que me parece muy fuerte porque seguramente Dios me va a mandar a África. ¿Qué dicen los cristianos en África? Eso siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué miedo tienen ellos? ¿Que Dios me puede mandar a África? Ya estoy en África. ¿Dónde más me podría mandar Dios? Pero es una cosa curiosa. Parece que en el mundo tiene miedo de que Dios va a mandar a todo el mundo a África. ¿Y si Dios no te quiere enviar a África? ¿Y si Dios te quiere enviar a Petrer? ¿Y si Dios te quiere mandar a Monóvar? Si Dios te quiere mandar a Elda? Hay que distinguir entre pueblos, ¿no? ¿Y si Dios te quiere enviar a Sax? ¿Y si Dios quiere que tú seas una luz para Él? Perdón, no hay sí. Dios quiere que tú seas una luz. Y os animo, escuchad a Dios y obedecerle. Padre, te doy gracias por este pasaje, doy gracias por esta verdad que vemos aquí y pido, Señor, por favor, que sigas obrando en nosotros. Gracias por tu paciencia porque no somos lo que debemos ser. Pero yo te digo de verdad, Padre, quiero cumplir lo que tú mandas en tu palabra. Así que dame fuerzas y que yo sea coherente, obediente a ti, que teme delante de ti y que en esta relación contigo ande en comunión. Señor, si hay una persona aquí que no tiene esta relación contigo, obra hoy para que comprenda su necesidad de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que cantáramos